Arquitectura egipcia. El pensar en la arquitectura de Egipto suele ser un estereotipo muy grande, pues al mencionar su arquitectura, automáticamente uno suele pensar en la Esfinge o en las grandes pirámides que se alzan sobre el desierto, por lo general en la orilla occidental del Nilo, pues todos están con una idea de un Egipto antiguo. Sus grandes restos arquitectónicos son edificios dedicados a las prácticas funerales y a muchos dioses. Es la arquitectura de la permanencia y la inmutabilidad, una arquitectura de grandes masas y monótona regularidad, deliberadamente vinculada siglo tras siglo a las mismas formas y detalles que se repiten una y otra vez durante un periodo tan dilatado en el tiempo como el transcurrido desde entonces hasta el momento presente. Número 1. La pirámide escalonada de Zoser en Sáhara. Las pirámides escalonadas del Sáhara. Es la estructura de piedra más antigua del mundo en su género. Es 100 años más antigua que la pirámide de Giza. Es una piedra angular de la historia de la civilización. La primera pirámide jamás construida. Esta marca un camino para el desarrollo de futuras pirámides durante las diferentes dinastías egipcias. El complejo en Sáhara no solamente dio un gigantesco salto en el desarrollo de la arquitectura funeraria, sino que también experimentó con un elemento que tendría un impacto enorme en la arquitectura egipcia y la grecorromana, la columna portante. La forma de la pirámide no fue planificada desde un principio. Inicialmente solo se desarrolló una mastaba como era la tradición, pero se dice que Soser se encontraba muy decepcionado al ver la baja estatua de su tumba y demandó que se hiciera mucho más alta. La pirámide contenía un laberinto de pasajes y un innovador sistema para que la tumba pudiera sostener un enorme peso de semejante estructura. La plaza frente a la pirámide es una tipología espacial que busca resaltar la escala y monumentabilidad de la estructura. Es un recurso utilizado en las pirámides de otras culturas, muy, muy distantes a la egipcia, como la teotihuacana, la maya y la mochica. 2. Pirámides de Gizeh. Las pirámides de Gizeh son consideradas como una de las 7 maravillas del mundo. Probablemente no existe un monumento al que se hayan dedicado tantas especulaciones, estudios científicos y todo tipo de conjeturas. Este trío representa la culminación de la edificación piramidal que no será superada por otro monumento egipcio. La cara de cada una de las pirámides está perfectamente orientada a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la más septentrional y la más grande. Fue erigida por Keops, la siguiente fue hecha por su hijo Kefren y la última, al suroeste de la pirámide central, el faraón Miquerinos. La fascinación que ejercen las pirámides es por su imponente tamaño y la precisión con que fueron construidas. La de Keops medía originalmente 230 metros de lado y 146 metros de alto. Hoy en día esas medidas son algo inferiores, ya que la envoltura exterior de piedra calcárea fue arrancada para aprovechar los bloques como material de construcción. La de Kefren, 215.5 metros de lado y 143.5 metros de alto, y es la única de las tres que conserva una parte de su envoltura original de piedra calcárea en la cúspide. La de Miquerinos medía 108.5 metros de lado y 66.5 metros de alto. También le falta el revestimiento original, las 16 primeras hiladas de la cual eran de granito. Las pirámides son como montañas cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo. Se dice que cuando Napoleón se sentó cerca de las pirámides, hizo un cálculo rápido en el que decía que había material suficiente para construir una muralla de 3 metros de altura y 1 metro de espesor que rodeara toda Francia. No existe ningún relato de la época sobre cómo se construyeron las pirámides, ni cuántos hombres se emplearon en ello. Según se dice que para la pirámide de Keops emplearon 100.000 hombres en un periodo de 3 meses y que la construcción en general duró 20 años. Se dice que para su construcción no se utilizó el esclavismo, sino que fue voluntario por parte de los trabajadores y que también quizá las pirámides serían el lugar de la ascensión del rey, la montaña cuya cúspide dorada captaría los primeros rayos del sol
desde la cual el alma del faraón ascendería para encontrarse con Ra, dios del sol. Número 3. Poblados y casas egipcias. Poblados y casas en Egipto. La arquitectura civil egipcia está concebida como la arquitectura perecedera, lo que condiciona el material que es más descuidado, principalmente de adobe y ladrillo, normalmente con refuerzos de piedra que se aprecian en las jambas de los vanos y en los soportes. En las casas de los nobles y del faraón es una arquitectura más cuidada, pero aún así se destruyeron o bien los expolios con el paso del tiempo. Las ciudades nacen y se desarrollan en el valle, por lo que tienden a tener una estructura alargada y siguiendo al río. Suelen tener una calle más ancha que es perpendicular al río y una plaza, en torno a las cuales se desarrolla la vida y el resto de las calles. Las casas eran muy sencillas, con una estructura cuadrangular con una sola entrada y no más de 3 habitaciones, aunque también había casas suntuosas con varias o muchas habitaciones abiertas en torno a patios, con una parte de la familia y la otra se utilizaba para el servicio. En este tipo de casas se han encontrado restos de cuartos de baños y están decorados en un interior con un relieve y sobre todo con pinturas muy colorísticas. En todo caso, todos los tipos de casas eran muy cerradas para librarse de las inclemencias del clima y solo tenían unas pequeñas aberturas para ventilar en caso de que hubiera temperaturas extremas. También se construían villas o casas fuera de las ciudades que solían ser casas de nobles. Normalmente estaban amuralladas y ajardinadas y la separación entre la zona noble y la destinada al servicio es más marcada. También existen ciudades que surgían en torno a las pirámides y que son pensadas para que habiten los obreros que trabajan en los recintos funerarios y a la finalización de la construcción se quedan allí para las personas ocupadas de su mantenimiento, los sacerdotes. A estos habitantes se les solía llamar huérfanos, porque de todo modo peyorativo, sino al contrario, ya que se les consideraba hijos del rey y eran afortunados e incluso se liberaban de algunos tributos. Tema 4. La tumba de Hatshepsut. De los construidos en Deir el-Bahari y único en todo Egipto. Fue construido por la reina Hatshepsut en forma de terrazas de grandes dimensiones con columnas que se confunden con la ladera de la montaña, situada tras el templo. La obra se debe al arquitecto Semut, quien consiguió una perfecta armonía de proporciones. El templo está en parte excavado en la roca y en parte construido externamente, basándose en las construcciones previas realizadas por Mentuhotep. Se construyó entre los años séptimo y vigésimo primero del reinado de Hatshepsut. Constaba de una calzada de 36 metros de anchura rodeada de esfinges que conducía desde la entrada hasta el gran patio, al que se accedía a través de 2 terrazas escalonadas, construidas en la ladera de la montaña y unidas mediante rampas. Las terrazas se apoyan en muros de carga y están separados con columnas o pórticos. Tras la entrada se accede a la primera terraza, un gran patio rodeado de muros bajos y largos con un doble pórtico de cierre, decorado con relieves que representan barcazas construidas para transportar los obeliscos desde Asuán al gran templo de Amón en Karnak y escenas de caza y pesca. En esta primera terraza había 2 estanques con forma de T que contenían plantas ornamentales. En el pórtico existían 2 figuras osíricas, de las que actualmente solo queda una. Una rampa ascendente con el león que protege el nombre de la reina da acceso al segundo nivel con un pórtico formado por 2 filas de 22 pilares cuadrados con escenas del nacimiento, educación y coronación de la reina y una expedición comercial por mar hasta el país de Punt
junto con la procesión de vuelta al templo de Amón. Estos famosos relieves fueron ya restaurados por Seri. Existe además a la derecha otro pórtico inacabado con 15 columnas y 4 nichos. En el ángulo entre ambos pórticos se encuentra la capilla de Anubis con un vestíbulo y 3 santuarios decorados con escenas de Thutmose y Hatshepsut, haciendo ofrendas a Anubis, Amón, Ra-Horajit, etc. La tercera y última terraza contenía 22 columnas precedidas de pilares osiriacos que fueron destruidos por Thutmose III cuando asumió los plenos poderes, tras la muerte de Hatshepsut. En este nivel, en el lado sur, a la izquierda de la terraza, se encuentra la capilla de Thutmose I y la cámara de ofrendas de la reina, excavada en la roca. En el lado contrario, al norte, están las salas dedicadas a Ra-Horajit, con un vestíbulo con nicho sobreelevado y un patio interior con ara solar y las de Amón y Amonet. La última estancia del templo, el santuario, consta de 3 salas con nichos para colocar objetos de culto, la primera de las cuales estaba destinada a albergar la barca sagrada. En esta hay decoraciones de la reina Thutmose III y Neferura haciendo ofrendas a Thutmose I y II y a la reina Ames Nefertari. La tercera sala fue excavada por Ptolomeo VIII, Evergete II, y está consagrada al culto de funcionarios divinizados como a Amenhotep, hijo de Apu, en Imhotep. En el lado occidental de la parte trasera de la sala se encontraban una serie de nichos que contenían estatuas de la reina y una entrada en el muro conducía al santuario. Desde el segundo patio se accedía a unas... Número 5. El templo de Amón. El templo de Karnak, el gran santuario de Amón. A lo largo de más de 2 milenios, los faraones embellecieron el principal centro de culto de Egipto, dedicado a Amón, el gran dios del Imperio Nuevo. Las columnas del dios Amón. El templo de Karnak en Tebas, dedicado a Amón, fue el principal recinto de culto de Egipto desde el Imperio Nuevo, en busca del favor de Amón. Los sucesivos faraones compitieron en erigir edificios y obeliscos en Karnak para honrar a Amón, el dios principal del panteón egipcio. El poder de los sacerdotes. En el siglo XI a.C., el poder se dividió entre los faraones en el norte y los sacerdotes de Amón en Tebas en el sur. Uno de ellos, Pinetjem I, hizo erigir a Karnak este coloso. La barca de la divinidad. Durante los grandes festivales, la barca con la imagen de Amón era llevada en procesión por los sacerdotes. Las guardianas del santuario. Las vías procesionales que unen los recintos sagrados en Karnak están flanqueadas por esfinges con cabeza de cráneo que cumplen las funciones de guardianas y protectoras. El esplendor de las ruinas. En el siglo XVIII y XIX, Karnak maravilló a los investigadores a pesar de que estaba en ruinas. Como muestra esta litografía realizada durante la exposición de Richard Lepsius. El templo de Karnak, el gran santuario de Amón. Hace más de 4000 años, Infet II, rey de la dinastía 11, comenzó las obras del templo Amón en Tebas, donde se alza la moderna población de Karnak. Fue el núcleo a partir del cual, durante los siguientes 2000 años, decenas de faraones fueron creando y remodelando uno de los lugares de culto más ricos y espectaculares de la antigüedad, en el que los arqueólogos han catalogado más de 200 estructuras. La cantora de Amón guardia silencio. Como cualquier templo egipcio, el santuario de Amón en Karnak empezó a construirse durante una larga serie de rituales con los que se pretendía purificar el espacio que iba a ser consagrado. Hay que tener en cuenta que un templo egipcio no era un lugar al que el pueblo acudiría a rezar, sino que constituía la residencia del dios, era su mención. Por ello, los sacerdotes
se les llamaba en egipcio Hemu Netjer. El primer ritual que se realizó al inaugurar este templo era el estrimiento de la cuerda, que se documentaba desde la dinastía I. En este ritual los sacerdotes buscaban orientar los ejes principales del templo hacia objetivos prominentes, bien fuera accidentes geográficos y astronómicos.